Bien, nuevamente les habla el profesor Mauricio Cogollo, siguiendo con la clase de gestión de residuos sólidos. Ahora vamos a profundizar un poco sobre los generadores especiales y sobre la gestión de residuos peligrosos. Habíamos hablado sobre los residuos a nivel general, lo que se genera en las ciudades. Vimos que en una ciudad se genera todo tipo de residuos, incluyendo los residuos especiales y peligrosos. Vimos que dentro de las casas de familia tenemos esos tipos de residuos. Dijimos que cuando hablamos de residuos peligrosos y de residuos especiales, siempre pensamos en la industria, pensamos en residuos que son muy tóxicos, que pueden llegar a ser patogénicos, y nos imaginamos eso, que los residuos patogénicos solo se producen en hospitales o en centros de salud, que los residuos peligrosos solamente se producen en fábricas o a la larga de procesos industriales. Y luego, cuando hicimos un análisis un poco más detallado, dijimos, pero por ejemplo hay personas que dentro de sus domicilios usan jeringas, por ejemplo los pacientes crónicos de diabetes que se utilizan inyecciones por ejemplo los pacientes diabéticos que utilizan inyecciones de insulina y así muchos otros, ¿no? O las personas que toman algún tipo de medicamento crónico y que después desechan los envases, por ejemplo, las personas pacientes de oncológicos que utilizan quimioterapia, todo este tipo de cosas, a veces son residuos que no necesariamente se generan dentro del hospital, se generan en la casa y en la casa van a parar junto con los residuos domiciliarios. Y esta es una de las grandes falencias que tenemos en cuanto a la gestión de residuos peligrosos. Que no tenemos hoy en día un control sobre este tipo de residuos. Si bien sabemos que están focalizados en los residuos que sí se generan en hospitales y en centros de salud, y ahí se generará una buena proporción, hay otros que medio que se escapan. Hablando de los generadores, pues vamos a tener en cuenta dos tipos, los generadores individuales y los generadores especiales. Los generadores individuales serán los más pequeños, ¿no? Las unidades de vivienda más pequeñas, donde por ahí son viviendas de un solo piso o de un solo, donde vive una sola familia, y después tendríamos los generadores que son mucho más grandes. Entre estos encontramos los hoteles de 4 y 5 estrellas, los edificios que están sujetos al régimen horizontal, donde hay más de 40 unidades funcionales, o sea, más de 40 departamentos, entidades banqueras, supermercados, hay toda una serie en que se basan para decir que son especiales. Acá, si miramos detenidamente la lista, los centros comerciales, centros educativos, acá estaríamos hablando de entidades que si bien generan residuos urbanos asimilables a los domiciliarios, se consideran especiales porque concentran una gran cantidad de personas y a su vez, pues los residuos son un volumen muy grande, ¿no? Mucho más grande de lo que sería una casa de familia a nivel individual, ¿no? Aquí vemos edificios públicos, locales comerciales, eh, comercios o industrias, hoteles que posean más de 100 habitaciones o más de 200 camas, ¿no? Que puedan recibir más de 200 personas por día. Las embajadas y los consulados, porque se consideran lugares propios del país a la que pertenece la embajada, entonces hay que llegar a un acuerdo con ellos especial, porque no se puede llegar a, digamos, ellos deberían someterse al sistema normal de recolección, pero al ser entes diplomáticos, pues reciben un trato especial, que básicamente es una formalidad, es lo mismo. Los establecimientos con servicios gastronómicos donde se expendan bebidas y alimentos, por supuesto que acá pues hay una gran producción de residuos orgánicos y también hay una tendencia a producir muchos residuos de origen plásticos de un solo uso que hoy en día son uno de los dolores de cabeza de la gestión de residuos sólidos urbanos en todo el mundo. Por supuesto que los establecimientos donde hay algún tipo de producción animal, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, establos, granjas avícolas, también las plantas de beneficiadero y sacrificio, los zoológicos,
pues aquí tenemos, por ejemplo, si hablamos de mataderos, tenemos material sanguinolento, ruminales, excrementos, aguas de lavado, de caballerizas. Si hablamos del zoológico, imagínense, si estamos hablando de un lugar donde tenemos grandes animales, elefantes, rinocerontes, jirafas, estaríamos hablando de grandes contenidos de excrementos de estos animales, también productos veterinarios y algunos desperdicios alimenticios. En general, hablando ya no de un generador de residuos urbanos normales, sino de residuos peligrosos, entonces hablamos de residuos peligrosos y vamos a decir que toda persona física o jurídica que como resultado de sus actividades, procesos, operación, produzca residuos peligrosos. Por ejemplo, un taller de mecánica. Un taller de mecánica produce residuos que son asimilables a los domiciliarios porque es un lugar donde permanentemente se recibe, no sé, correspondencia, donde los empleados de repente se toman un café o comen algo y esos residuos son iguales a los domiciliarios, pero gracias a su actividad económica también generan otro tipo de residuos. Cuando se lleva a cambiar el aceite del coche, cuando se utilizan solventes industriales para pinturas, si se hace un cambio de baterías, esas baterías vienen con ácidos, vienen con elementos que son peligrosos y que deberían entonces dárseles un tratamiento muy especial, muy específico, para no contaminar los otros residuos que son asimilables a el material domiciliario. Todo generador de este tipo de residuos deberá estar inscrito en un Plan Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos. Por ejemplo, los centros de salud, los centros odontológicos, eh, los centros donde se hace algún trabajo de metalurgia o cualquier tipo de actividad que genere residuos como los que vamos a describir a continuación. Entonces, un residuo peligroso se le llama así a todo elemento que pueda causar daño directa o indirectamente a los seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. ¿Sí? Ya dimos varios ejemplos, los hospitales. Dentro de un hospital, vamos a tener en cuenta esto, todos los generadores de residuos peligrosos también son generadores de residuos urbanos, asimilables a residuos domiciliarios, que no son peligrosos, y lo que se debe siempre tratar de hacer, ustedes si algún día trabajan en algún proyecto de esto, lo que nosotros debemos implementar como principal estrategia de gestión es que esos residuos que son asimilables a los domiciliarios nunca se mezclen con los residuos que pueden llegar a ser peligrosos por cualquier motivo. ¿Por qué? Porque si yo hablo, por ejemplo, de residuos de hidrocarburos, pensando en un taller de mecánica donde se usan solventes industriales, donde se usan ese tipo de cosas, si ese hidrocarburo, por ejemplo, nafta, petróleo, cualquiera de esos, entró en contacto, por ejemplo, con el papel, con el cartón que se sacó ese día, pues ese papel, ese cartón, que era un material reciclable, inmediatamente al entrar en contacto con ese residuo peligroso, se convierte también en un residuo peligroso. Acá vemos algunos de los gráficos que se usan para entender, para expresar cuando un residuo o un elemento es peligroso. Seguramente esto no solamente corresponde a los residuos, si ustedes se fijan, el frasco de blanqueador, de lavandina que ustedes usan en casa, que lo usamos tranquilamente para mezclarlo con jabón y para lavar la ropa o para desinfectar el piso, ese tipo de cosas, tiene un símbolo como este, que me dice que es nocivo. Hay algunos productos, inclusive cosméticos, geles para el cabello o desodorantes, que son inflamables y tienen un símbolo como este. Por supuesto que si usamos insecticidas o cualquier tipo de elementos así en la casa para controlar hormigas o ahora cuando viene la época de calor que se usa para controlar mosquitos, si se usa insecticida pues va a ser tóxico. Entonces vamos a tener que esos elementos que nosotros los tenemos dentro de casa y que parece que son muy normales, de uso muy normal, también pueden llegar a ser peligrosos cuando se descartan. Yo voy a descartar el aerosol en el que venía el desodorante, es inflamable y probablemente mantenga alguna característica de inflamabilidad. Entonces, por eso se convierte en un residuo peligroso. Pero más allá de ese tipo de residuos, esto se utiliza mucho para los residuos industriales, para los residuos de las empresas y de las fábricas. Nosotros hablamos de la ley de generadores, la mencionamos en el video anterior y dijimos que la responsabilidad
del generador por los daños ocasionados por los residuos peligrosos no desaparece por la transformación o especificación, desarrollo, evolución o tratamiento de estos. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que yo represento a una empresa que es generadora de residuos peligrosos. Yo contrato a una firma que se encarga de hacer el traslado, el tratamiento y la disposición de esos residuos. Pero por haber contratado a esa firma, y por más que yo le esté pagando a esa firma, no quedo exento del daño que esos residuos puedan generar. ¿Qué significa eso? Que el generador de los residuos peligrosos tiene la obligación permanente y constante de estar haciendo auditorías y de estar pidiendo informes a la empresa que le presta esos servicios, porque si la empresa en algún momento hace un mal manejo, si deja de cumplir con los protocolos, por supuesto que la empresa tiene una cuota de responsabilidad, pero no exonera a quien generó los residuos, lo cual está bueno porque entonces estamos hablando de un control doble, ¿no? Estamos hablando de que el generador de los residuos sigue en contacto con la empresa y sigue teniendo la responsabilidad de cuidar este tipo de elementos. La ley que regula los residuos sólidos en la República Argentina básicamente es una ratificación del Convenio de Basilea. El Convenio de Basilea se firmó en Basilea en 1989. Argentina fue uno de los países que adhirió y tardó más o menos año y medio, 2 años en legislarlo. ¿Sí? Una cosa es ratificarlo cuando se hace un acuerdo de estos, por ejemplo, con los países de la ONU, los países levantan la mano, ratifican, dicen que adhieren, pero en general a veces ocurre que adherir a un acuerdo, si luego no se hace una legislación, una ordenanza, pues queda ahí, ¿no? La adhesión se hace, pero luego nunca se efectiviza. Entonces Argentina en 1989 adhiere al Convenio de Basilea y en 1991 lo ratifica mediante la ley 23.922. Entonces, acá el convenio de Basilea define los residuos peligrosos como los desechos que pertenecen a cualquiera de las categorías en el anexo 1. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. A menos que no contengan con las características descritas en el anexo 3. Básicamente, aquí se empiezan a hacer una enumeración punto por punto de cuáles son esos residuos peligrosos. Yo voy a dar algunos ejemplos, no los voy a leer todos, sí les voy a mandar un documento, este mismo documento PDF para que ustedes lo puedan leer después con calma. Bien. Entonces, después también aparece la ley 24051 que ratifica algunas cosas de la ley anterior y modifica algunos artículos. Esta ha sido una ley polémica en el último año, porque si bien para 1991 estaba muy bien, se prohíbe la importación, introducción y transporte de todo tipo de residuos provenientes de otros países al territorio nacional y espacios aéreo y marítimo, pues han pasado ya más de 20 años, casi 30 años, y como que las cosas han venido cambiando. Si bien no es positivo, no es que vamos a defender la introducción de residuos. El año pasado fue, sí, más o menos hace un año, en septiembre del año pasado, se hizo un intento de un decreto del gobierno nacional por modificar esta ley, que desafortunadamente se le dio un trato muy desde lo político, el decreto se atacó mucho desde lo político, no se le dio importancia desde lo técnico. El decreto en ningún momento pretendía flexibilizar el ingreso de materiales peligrosos, de residuos peligrosos para Argentina, ni, o sea, el trato que se le dio a nivel de los medios de comunicación era que Argentina se iba a convertir en el basurero del mundo, cosa que no, por lo menos en el convenio, en el nuevo decreto no estaba estimado. Sí se flexibilizaba la importación de material reciclable de otros países, que de hecho esto ya se viene haciendo. Fíjense que acá dice cualquier tipo de residuos provenientes de otros países. ¿Qué pasa? El proyecto lo que quería era
dejar la puerta abierta para que si, por ejemplo, bajo demandas específicas, la industria automotriz argentina tenía necesidad de importar aluminio, porque por alguna razón dentro del país no se podía suplir esa necesidad, entonces que se pudiera traer aluminio reciclado de otros países, y generalmente de países limítrofes, Chile, Brasil. Esta ley hasta acá lo prohíbe y hay una discusión entre si el aluminio recuperado de material reciclable, una vez, digamos, lavado y separado correctamente y limpio, es o no es un residuo. Y para mí claramente no lo es un material que se puede aplicar perfectamente a la industria. Ahora, más allá de eso, más allá de la irresponsabilidad con la que los medios de comunicación trataron el decreto y dijeron y le dieron un uso político, también está la parte donde decimos, bueno, ¿y por qué vamos a importar aluminio reciclado de otros países, siendo que en Argentina se producen diariamente toneladas de aluminio que se siguen enviando a los rellenos sanitarios? Entonces, desde ese punto de vista, sí me parece que el decreto tenía varias fallas, sobre todo era un decreto, a mi modo de ver, muy inoportuno, porque salió 4 meses antes del cambio de gobierno. Ya se sabía que el gobierno de ese momento pues tenía unas altas posibilidades de no seguir. Entonces sí me parecía que si iban a hacer ese tipo de modificaciones a la ley o lo hubieran hecho 3 años antes, cuando todavía estaban en el gobierno y tenían poder, o directamente lo hubieran dejado para hacerlo más adelante en caso de continuar en el poder. Yo más que desde lo técnico, más que un tema negativo por la importación de material reciclable, lo que sí pienso es que es inoportuno porque tenemos mucho material reciclable en Argentina para recuperar y tendríamos que antes de, o sea, yo importaría papel reciclado, aluminio reciclado, plástico reciclado, si tuviera unos índices de recuperación de material reciclable a nivel altísimos. ¿Sí? En el momento en que yo dijera, bueno, ya estoy recuperando el 99% del aluminio, y aún así nos quedamos cortos de aluminio porque lo necesitamos para la industria automotriz, sí va a ser preferible importar aluminio reciclable y no aluminio virgen extraído por megaminería, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, el decreto tenía cosas positivas, pero no era el momento de sacarlo. ¿No? También habría que ver cómo estimulamos de una manera mucho más fuerte y mucho más contundente la, el reciclaje y la recuperación de materiales reciclables a nivel nacional, ¿no? Antes de traer de otros lugares. Pero bueno, igual eso, ese decreto quedó sin efecto y hoy en día pues seguimos igual. Igual esto se sigue haciendo. Entonces el convenio de Basilea en su anexo primero nos habla de residuos que, que tenían que ser tratados de una manera especial, o residuos que deberían ser controlados. ¿Sí? Y vemos que básicamente son residuos clínicos, residuos que vienen de atención médica en hospitales o cualquier otro centro, centros odontológicos, centros de salud, hospitales de todos los niveles de complejidad, los residuos de productos farmacéuticos. Y cuando hablamos de residuos de productos farmacéuticos, no solamente nos referimos, o en general, cuando hablamos de residuos peligrosos, yo no solamente me refiero al producto que es peligroso en sí mismo, sino también a los recipientes que estuvieron en contacto con él, los envases, por ejemplo. Entonces, si yo digo que un producto farmacéutico puede ser de naturaleza peligrosa, puede ser catalogado como material peligroso, también debería catalogar como peligroso, a menos que se le haga un tratamiento específico de algún protocolo, también debería ser catalogado como peligroso. Por ejemplo, las ampollas en donde vienen las vacunas o los empaques donde vienen las pastillas, todo este tipo de cosas. Todo lo que sea farmacéutico debe tener un tratamiento especial. Fíjense que nosotros en casa por ahí no lo hacemos, ¿no? Seguramente que en sus casas alguna persona, habrá en sus familias alguien que tenga algún tratamiento para el corazón o para algún tratamiento médico, que sea un tratamiento crónico, que tenga que estar tomando pastillas todo el tiempo y normalmente esto se descarta como cualquier otro residuo.
Hablamos de, bueno, todo lo que sean biocidas, o sea, insecticidas, insecticidas que pueden ser de uso agronómico o de uso hogareño. Por supuesto que pues hoy en día pues se ha avanzado muchísimo en ese tema y habrá insecticidas que tienen niveles de toxicidad mucho más bajos, pero aún así, cuando estamos hablando de miles de personas o millones de personas haciendo uso de ese mismo producto, estamos hablando de una acumulación y de una magnificación. Eh, Acá, por ejemplo, nos hablan del cianuro que sea resultante del tratamiento térmico y las operaciones de temple, cualquier tipo de cosas que tengan que ver con la industria metalúrgica o con la industria, bueno, se usa mucho el cianuro en la industria de la minería, ese tipo de cosas, entonces ahí deberíamos estar pendientes de esto. Todo lo que tiene que ver con mezclas, fíjense que hablando en estos tiempos que se habla tanto del fracking, aquí estaríamos hablando de emulsiones de desecho que contengan agua y aceite o hidrocarburos y agua. Esto sería, si finalmente se habilita el fracking a nivel nacional, esto sería un elemento fundamental y serían volúmenes enormes además. Cualquier tipo de sustancia, de artículos como por que contengan los PCB, los PCT o los PBB, esto era común, por ejemplo, antiguamente en las luminarias, esto ya no se usa, pero estos elementos, digamos, insisto con esto, estamos hablando de una ley formulada en 1991, pues entonces esto era algo muy común. Los PCBs eran comunes en las antiguas, eran aceites que se usaban para las antiguas luminarias que estaban en la calle y a veces ocurría que, por ejemplo, lotes enteros de estas luminarias se cambiaban en algún país europeo y ellos generosamente se lo donaban a algún país latinoamericano y lo que hacían era sacarse encima de este tipo de elementos que tenían PCB y que ellos tendrían que haberlos tratado como un residuo peligroso. Residuos que tienen que ver con, bueno, industrias, habría que mirar industria por industria, no es lo mismo una metalúrgica o una siderúrgica que una gastronómica. ¿No? Si estamos hablando de una industria que se dedica a la elaboración de papas fritas para el comercio, pues ellos van a tener una serie, seguramente sí, papas fritas pues van a tener aceites, van a tener cosas que son peligrosas y que deben ser tratadas con cuidado porque si no pueden llegar a contaminar mucho el agua y el ambiente, pero por otro lado también pueden llegar, va a ser mucho más peligroso la industria metalúrgica o siderúrgica o las industrias químicas, por ejemplo, las pinturas, los pegantes, los disolventes industriales, todo este tipo de elementos vienen acá en el anexo. Estos metales carbonilos, que son derivados de hidrocarburos, básicamente, bueno, en fin, ¿sí? Disolventes, todo esto viene acá contemplado en el anexo 1. Yo no quiero ponerme a leer uno por uno porque para eso les voy a pasar a ustedes el listado, ya ustedes lo verán más específicamente. En el anexo 2, aquí también se habla entonces, se considera en la ley, pero en la práctica es muy difícil llevar a cabo este tipo de controles, desechos que están recogidos en los hogares, entonces fíjense todo lo que ya mencionamos, los envases de medicamentos, de insecticidas, de elementos que pueden llegar a ser inflamables, las jeringas, hay personas que usan, dejan, por ejemplo, con el caso de los diabéticos, yo lo conozco de cerca, personas que se inyectan 2 o 3 dosis de insulina por día y que ya no lo hacen yendo al médico, sino que lo aprenden a hacer en su propia casa o alguien viene y se los aplica y esas jeringas quedan volando en la casa, entonces ya no van a ir a parar tan fácilmente a una recolección de residuos peligrosos, sino que se mezclan con los residuos urbanos y ahí empezamos a tener problemas. Al día de hoy no hay una solución para esto. Residuos resultantes de la incineración de los desechos de los hogares. Eso también ha sido algo que ha venido bajando. En Buenos Aires antes era común eso, era como que cada edificio tenía el chut de basuras y cada tanto el encargado del edificio lo que hacía era regar un poco con nafta los residuos, prenderles fuego y en el centro de la ciudad se veía eso, se sentía el olor quemado, se sentía el humo, se veía el hollín en los edificios, en las estructuras civiles.
Hoy en día sigue habiendo incineraciones, se supone que las incineraciones vienen siendo mucho más controladas. Las leyes a nivel mundial dirigen la incineración hacia la recuperación, digamos, la generación de energía, lo que llaman la termovalorización de los residuos. Esto no siempre ocurre. Sigue habiendo lugares donde hay basurales a cielo abierto. En Argentina, desafortunadamente, estamos llenos. La provincia de Buenos Aires tiene muchísimos. Y ahí a cada tanto se prende fuego. A veces es fuego hecho intencionalmente. Simplemente va y se le prende fuego y ya está. Y también a veces pasa que como son lugares donde no hay controles y sí hay mucha materia orgánica que se va descomponiendo de manera anaeróbica, se produce gas metano y el gas metano es altísimamente inflamable, entonces se prende fuego de manera espontánea cuando la presión de los gases, el calor y alguna chispa por ahí coinciden. Entonces, esto, por ejemplo, ocurre y a veces en condiciones no tan controladas y cuando ocurre así espontáneamente en un lugar al aire libre, no es tan fácil tener en cuenta estas consideraciones de residuo peligroso. Esto como para que vayamos adentrándonos en entender que una cosa es la legislación y otra cosa es la realidad, lo que realmente pasa en la Tierra. En el anexo 3, acá tenemos algo más específico sobre explosivos, o sea, líquidos inflamables, oxidantes, como más relacionado a elementos químicos. Aquí ya dejamos un poco de lado lo domiciliario y lo hospitalario, digamos, lo que podría llegar a producirse en el circuito urbano, y acá estamos un poco más del lado de la industria petroquímica y metalúrgica tóxicos agudos, ¿sí? Oxidantes, corrosivos. Por ejemplo, pensemos qué pasa con las aguas de los laboratorios químicos. Si nosotros vamos a un laboratorio químico, sea el de la facultad porque vamos a hacer alguna determinación, alguna práctica, o sean los laboratorios profesionales que se dedican a hacer estudios de composición de aguas, de suelos, etcétera. ¿Qué pasa con esas aguas y qué pasa nuevamente con los reactivos vencidos o con los envases de esos reactivos? Entonces, todo ese material debería estar contemplado dentro de este anexo 3 y debería estar contemplado como residuo peligroso y recibir un tratamiento acorde a esa situación. Fíjense que no solamente hablamos de elementos sólidos y líquidos, de elementos que puedan ser fácilmente containerizados, sino también la liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el agua. ¿Qué pasa con el control de las chimeneas? ¿Qué pasa con el control de emisiones atmosféricas? Ese es un tema que se va a ver más adelante, pero que también va relacionado con esto. Entonces, acá se tiene en el anexo 4, se da a conocer dos secciones sobre la disposición o tratamiento final de distintos desechos, como son los residuos que se depositan sobre la tierra, que se depositan a nivel profundo en la tierra, lo que recibe algún tratamiento biológico de estabilización o remediación, tratamiento físico-químico o la incineración. Incineración en la tierra o en el mar, que ojalá nunca ocurra en el mar, y ojalá en la tierra tampoco, pero en el mar es todavía peor. Bien, después hablamos en la sección B, hablamos sobre reutilización de combustibles, o sea, hasta dónde pudiéramos nosotros establecer métodos para que los combustibles, disolventes y otros elementos químicos que son de alta toxicidad, en lugar de ser descartados y tratados como un residuo peligroso, pudieran ser recuperados dentro de los procesos industriales y reinsertados como nuevo insumo. Eso también es bien establecido acá. Así que bueno, en general, la ley 23.922 establece que estos desechos, no importa a cuál de todas las categorías que acabamos de ver pertenezcan, primero no pueden entrar al país y tampoco deberían ser exportados, salvo que haya un tratado con un país específico y un protocolo muy estricto de manipulación, por ejemplo las pilas. A veces llama la atención
que las pilas, en el video anterior hablábamos sobre procesos que son técnicamente viables, pero luego a la hora de llevarlos a sacarlos del laboratorio y aplicarlos a gran escala, quedan cortos. Las pilas, por ejemplo, es algo de eso. En La Plata hay una planta de tratamiento de pilas, pero es una planta muy pequeña, es una planta que se da solamente a nivel piloto y que definitivamente no, o sea, si pudiéramos nosotros armar el protocolo para enviar todas las pilas a La Plata, la planta quedaría muy corta, no daría abasto con, con, con ese volumen tan grande. Después hubo otra forma, otra posibilidad, otra limitante y era la imposibilidad, la prohibición del traslado de las pilas. Las pilas están consideradas como uno de estos residuos peligrosos, entonces no pueden circular por las vías nacionales, no deberían transitar por la provincia de Buenos Aires. Entonces tampoco se puede hacer eso. Y el gobierno de la ciudad en algún momento estuvo haciendo campaña para las pilas, no sé si probablemente alguno de ustedes lo vio, en los mismos lugares donde vendían pilas ponían unos bidones donde las pilas se tiraban ahí adentro. Se hacían cosas raras, por ejemplo, meterlas en la mezcla de concreto para hacer de los edificios o para los bancos de las plazas, eso no corresponde, eso no debería hacerse. Y de la misma manera, bueno, eso ya se hizo, se juntaron cerca de 9 toneladas de pilas que se iban a enviar a un relleno de seguridad que estaba en Santa Fe y resulta que tampoco se pudo por la misma prohibición que no pueden llegar a La Plata, no podían pasar de una provincia a la otra. Esas pilas estuvieron varios años en un contenedor en el puerto y finalmente eh, por estos temas legales terminó siendo más fácil exportarlas para Francia a unos costos altísimos que darles una solución acá mismo dentro del país. ¿Sí? Entonces vemos que la ley, si bien es un tema súper importante y que tenemos una ley que nos habla de cómo debe ser el protocolo para el tratamiento de este tipo de residuos, también termina habiendo muchas veces vacíos legales. Bueno, entonces esta ley 24051, que fue la que después modificó a la ley anterior, a la 23922, tiene de aplicación en el ámbito nacional. Siempre que exista daño, movimientos transfronterizos de residuos peligrosos, pues dijimos hace un rato que el generador de esos residuos, aunque haya pagado un servicio de traslado, manipulación y disposición, no queda exento de la no queda exento de la responsabilidad de lo que ocurra después de esos servicios. Hay provincias y municipios que en su legislación propia prohíben terminantemente la circulación de este tipo de materiales, de estos residuos, entonces también ahí hay varios conflictos para resolver y para analizar. O sea, tiene sentido pensar que yo no quiero que traigan residuos a mi jurisdicción como provincia, tiene mucho sentido, tiene mucha razón, pero también tampoco podemos ponernos en eso porque los residuos se generan en todas partes y lo que termina pasando cuando hay tanta legislación y siendo tan exigente es que los residuos terminan siendo abandonados por ahí y es escandaloso ver cómo muchas veces en rellenos sanitarios y peor aún en basurales a cielo abierto terminan llegando las bolsas de los hospitales, bolsas rojas, el color que se usa para determinar que los residuos son de riesgo biológico o patogénico, son los que es el color rojo, y terminan llegando y ahí se encuentran de todo, gasas con sangre, restos de laboratorio, jeringas, agujas, y justamente es por dificultad, por poner una norma tan exigente y como que nadie los quiere y aquí no y aquí tampoco, entonces lo que tendríamos que hacer es establecer protocolos de traslado y manipulación. Si se puede manipular y trasladar hidrocarburos, por ejemplo, con carros cisterna, y sí, habrá que poner los protocolos que correspondan, si hay que llevar un carro, digamos, si el carro cisterna de los hidrocarburos a veces viaja en medio de otros dos automóviles que van abriendo la vía y que van para todo esto para evitar
que haya algún derrame o alguna cosa, pues también tendría que pasar lo mismo cuando se hace traslado de residuos peligrosos, ¿no? En lugar de estar prohibiendo todo, lo que hay que hacer es viabilizar la gestión. Entonces, cuando se sancionó esta ley, la autoridad responsable era la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, hoy Ministerio. Así que bueno, esta ley viene de 1992, fue la que reguló y ratificó a la ley de 1991. Acá nos dan una definición un poco más exacta de lo que es el residuo peligroso, basándose en las definiciones que ya leímos. Entonces decimos, bueno, cualquier cosa que pueda causar daño directa o indirectamente a la salud o al ambiente, seres vivos que contaminan el agua, el suelo, la atmósfera o el ambiente en general. Se implementa la ley de registro de generadores y operadores. Entonces, por un lado está quien genera el residuo y por otro, quién es el encargado, cuáles son las empresas habilitadas para recolectar, trasladar, tratar y luego disponer estos residuos en algún lugar. Estas personas, o personas jurídicas o personas naturales, deben estar siempre en un registro, y ese registro les da ese certificado y ese certificado se tiene que estar actualizando todos los años. Hay una tasa de evaluación y fiscalización y digamos que la tasa de fiscalización también varía de acuerdo a el grado de peligrosidad del residuo, ¿sí? No es lo mismo de repente eliminar aceite de cocina usado a descartar elementos metalúrgicos, cianuros, algún elemento radiactivo, ese tipo de cosas que son tan complicadas. Así que bueno, los generadores deben adoptar todas las medidas posibles para reducir hasta donde sea posible esa generación de residuos peligrosos y por supuesto no mezclarlos con ningún otro tipo de residuo porque eso nos puede llegar a traer graves problemas. Se debe hacer un manifiesto que tiene la validez de un documento, digamos, una declaración juramentada, donde se habla de cuál es el tipo de residuo, cómo se generó y cuál es la cantidad, porque esa es otra, ¿sí? O sea, a veces por querer evadir un costo, eh, se, se, se manifiesta, o sea, se declara que sí, que somos generadores de residuos peligrosos, pero ¿cuál es la cantidad? 10 kilos, 100 kilos, o sea, cuántas kilos o toneladas, cuánto se genera de acuerdo a la actividad. Y cuáles son los protocolos que yo adopté para reducirlo. Y esos compromisos de reducción en el largo plazo, largo y mediano plazo. Bueno, entonces, los residuos peligrosos pueden transportarse por medios terrestres y fluviales. Está prohibido el transporte en el espacio aéreo. Los transportistas tienen la obligación de registrarse, tienen que no solamente registrarse ellos como operadores, sino también registrar cada una de sus operaciones y cumplir con todas las normas de envasado y rotulado. Vimos algunos de los rótulos que se ponen de acuerdo al tipo de residuo que se genere. En caso de que haya algún siniestro, que tampoco estamos exentos, puede ocurrir un derrame, una liberación accidental de los residuos peligrosos, no sé, algún volcamiento del vehículo, alguna de esas cosas, pues ellos tienen que tener un protocolo para cada tipo de residuo. Cada empresa decide qué tipo de residuos va a generar. Entonces, una empresa puede trabajar con residuos peligrosos especializándose en hospitalarios y patogénicos o en restos provenientes de hidrocarburos o en productos químicos o farmacéuticos y así. Hay empresas que pueden manejar más de un rubro, otras no. Eso depende también de las características de cada empresa. El caso es que para cada categoría de residuos que ellos generen deben tener un protocolo de qué hacer en caso de siniestro, en caso de derrame o liberación y cumplirlo. En caso de que eso ocurra, ojalá no, pero en caso de que ocurra, hacerlo cumplir. Tienen que hacer constantes capacitaciones al personal que hace
este tipo de trabajos. Y los conductores deben tener una licencia especial, ¿sí? No se trata de que a cualquiera que tenga la licencia y pueda y sepa manejar un camión o un automóvil puede hacerlo. Estamos hablando de conductores que tienen una licencia especial para este oficio y que no lo pueden ir a reemplazar cualquiera, ¿no? Y por supuesto contar con una póliza de seguros que cubra estos daños en caso de llegar a hacerse. Bueno, acá vemos cuáles son las características de peligrosidad. Entonces hablamos de explosivos, líquidos o sólidos inflamables, sustancias que pueden ser susceptibles de combustión espontánea, algunos hidrocarburos, por ejemplo, eh, sustancias que puedan llegar a emitir gases que sean inflamables o irritables, elementos oxidantes, oxidantes como ácidos, los peróxidos también son oxidantes, los tóxicos agudos, sustancias infecciosas, por ejemplo, lo que se trae de los hospitales. Nosotros hablábamos en el video anterior sobre los residuos hospitalarios y mencionamos los anatomopatológicos. Son los residuos provenientes, por ejemplo, de amputaciones. Ahora que estamos en medio de una pandemia, imagínense lo que significa esto, ¿no? O sea, cada vez que a una persona le hacen un hisopado para determinar si tiene COVID-19, independientemente si da positivo, por supuesto que es un residuo súper peligroso. Pero aunque diera negativo, de todas maneras es un elemento que estuvo en contacto con las mucosas y con secreciones del cuerpo, entonces también son, aunque no transmitan el COVID, pueden llegar a transmitir otro tipo de enfermedad, entonces son elementos que deben ser tratados con cuidado, son sustancias infecciosas. Hay elementos que son corrosivos, sustancias que liberan elementos tóxicos, elementos ecotóxicos, o sea, que pueden llegar a causar deterioro en el ambiente, y, ojo con esto, los contaminantes secundarios. O sea, yo puedo estar hablando de una sustancia que al ser liberada al ambiente se mezcla con otra sustancia, hay una reacción química y me liberan un tercer contaminante que ni siquiera está contemplado porque no es el que yo estoy declarando, ¿no? Si yo, por un lado, voy a poner un ejemplo clásico, típico de química, si por un lado hay una empresa que está haciendo un vertimiento con una dilución de un ácido y más abajo ese vertimiento se encuentra con otro donde hay un componente básico. Cuando yo tengo que una sal y una base, perdón, cuando tengo que un ácido y una base se mezclan, voy a tener una reacción química que me va a producir una sal y esa sal a lo mejor puede llegar a ser tóxica o puede llegar a causar daños en el ambiente. Y yo, si yo libero ácido clorhídrico y, y no sé, hidróxido de sodio, después voy a tener cloruro de sodio en altas concentraciones dando vueltas en el agua. Y nadie contempló la posibilidad de estar contaminando el agua con cloruro de sodio. Sin embargo, es un elemento que surge de la mezcla de esos otros dos contaminantes y sería como un contaminante secundario, secundario porque se genera a partir de la mezcla de dos contaminantes primarios, pero no menos importante ni menos grave. Bueno, entonces acá con esta ley se crea el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Sólidos, que en su momento estaba pues, a cargo de la Secretaría, ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Y pues acá lo que se busca es tener un registro y un control sobre generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. Cuando hablamos de los residuos domiciliarios ordinarios, decíamos siempre tratar de minimizar, aplicar las tres R's, vamos a tratar de, sí, pues, de reducir, de reutilizar, de material, de reciclar toda esa materia prima. Acá esto, digamos que hay que ver caso por caso. ¿Sí? Tendría que ser un tema mucho más, deberíamos tener mucho más tiempo y casi que un curso específico para hablar sobre residuos peligrosos, entonces no vamos a entrar en esos detalles, pero sí vamos a resaltar, ya lo habíamos dicho en la clase anterior, son estas las etapas del tratamiento de residuos sólidos, primero la generación, la manipulación, el transporte, el tratamiento y la disposición final. Por supuesto que si estamos hablando de residuos peligrosos, aplicar las tres R's no va a ser posible, no va a ser tan fácil. Sí, la reducción, hasta donde sea posible reducir la cantidad de residuos que se generan, pero luego
si yo hablo, por ejemplo, de las agujas que se usan para aplicar inyecciones, las agujas son hechas de metal y el metal podría llegar a ser reciclable, pero al ser un elemento que es potencialmente peligroso, vemos que hay un riesgo demasiado alto. ¿Sí? No es tan fácil. Yo podría de repente decir, bueno, voy a juntar las agujas, las vamos a mandar a fundición, seguro que en la fundición cualquier patógeno desaparece, pero en el medio tenemos entre la generación y el tratamiento hay una manipulación, un transporte, y la verdad que no me conviene esperar a que ocurra, a que una persona de repente se chuse con una de esas agujas y llegue a tener algún tipo de infección. Pensemos en enfermedades como, no sé, el VIH, la hepatitis, ¿sí? Entonces, como que si bien estaría muy bien poder recuperar ese metal y reciclarlo, el riesgo es demasiado alto, entonces lo que se considera aplicando el principio de prevención es que no se justifica. Entonces directamente va como material peligroso que debe ser manipulado con mucho cuidado, transportado con más cuidado y el tratamiento normalmente tiene que ver con una olla autoclave donde hay una esterilización y luego va a disposición final a un relleno sanitario de seguridad que es parecido al relleno sanitario normal, pero con unas normas mucho más estrictas, más impermeabilización en el suelo, más compactación, y también pues esas normas van variando de acuerdo al tipo de residuo que se va a disponer. Bueno, hoy en día pues existe el manifiesto electrónico, entonces cada persona generador o gestor de residuos peligrosos tiene la obligación de entrar a esta página web que vemos acá y llenar una serie de información sobre las características y cantidad de residuos generados, origen, transferencia, en qué marco, en qué contexto se generó ese residuo, a quién estoy yo contratando para que haga la gestión. Digamos, esto es algo que se debe hacer en equipo, tanto el generador como el gestor deben estar alineados y casi que uno depende del otro. ¿Sí? Casi que es un trabajo donde se debe aclarar que los residuos que uno genera el otro procesa, pero que hay una corresponsabilidad en esto. Bueno, entonces los transportistas deben certificar unos conocimientos, deben mantener, deben mostrar los protocolos de emergencia y tener una póliza que cubra cualquier tipo de daño que pueda ocasionar su labor. Las plantas de tratamiento, entonces, están orientadas, dijimos hace un momento, a estabilizar y sobre todo a desactivar, en el caso de que sea necesario, cualquier tipo de peligrosidad. Por ejemplo, estabilizar químicamente un elemento que ya no sea más reactivo o biológicamente, si es que estamos hablando de algún elemento con patógenos, ¿cómo hago yo para acabar con esos patógenos? Y de esa manera darle una estabilidad y desactivar este tipo de elementos. De modo que este residuo pierda sus características nocivas. Si se pudiera hacer una vez logrado este objetivo de que ese elemento ya no tenga características nocivas, se pudiera hacer alguna recuperación energética o de materiales, pues entonces estaría bueno hacerlo, pero hay que especificarlo. No es cuestión de decir, yo eliminé la peligrosidad de las jeringas que están hechas a base de acero quirúrgico y ahora las voy a vender por debajo de cuerda. No lo puedo hacer. O sea, esas jeringas o van a un relleno sanitario o hay que hacer un nuevo manifiesto donde se exprese claramente que ese acero quirúrgico va a ser recuperado. Las plantas de disposición final, pues entonces ya son lugares que de acuerdo a cada residuo eh, cuentan con especificaciones técnicas. Aquí ya no es tan fácil, digamos, no se puede mezclar. Yo no puedo mezclar un residuo de hidrocarburo con un residuo de laboratorio, por ejemplo. Entonces acá estamos hablando de unos parámetros exigibles de seguridad ambiental
vemos que bueno, la responsabilidad sigue vigente desde que el residuo se genera hasta que se hace la disposición final. Por supuesto que, a ver, si yo soy un generador de residuos peligrosos, estoy pagando un servicio, tengo contratada una firma que se supone que cumple con todos los requisitos legales y todos los protocolos de seguridad, y de repente resulta que esa firma por negligencia del conductor tuvo un volcamiento, pues entonces yo tengo una cuota de responsabilidad ahí, pero también tengo que, por eso es tan importante llevar al día a día los registros de todo lo que se hace, porque yo puedo llegar a decir, no, pero es que yo le estoy pagando a esta firma una cantidad de dinero por mes, estoy haciendo tal cosa, le estoy dando todas las especificaciones y resulta que, por dar un ejemplo, el conductor del camión que recolectó los residuos peligrosos estaba haciendo una carrera o estaba manejando con tragos, cualquier cosa, y hubo un accidente, yo ahí puedo salvar mi responsabilidad, decir, mire, yo llevo años trabajando con esto, nunca tuve un problema, y en este caso puntual la responsabilidad del otro. Pero eso ya queda muy a criterio de la autoridad ambiental. ¿Sí? Legalmente no está exento, pero sí puede demostrar su, su inocencia o digamos su buen proceder. Bien, entonces acá después vino la resolución 2224 del 94, donde empezamos a seguir especificando lo que pasaba. Vimos que el convenio de Basilea estaba el anexo y en el anexo estaba todo más o menos junto. Después acá lo que se hizo fue como empezar a decir, bueno, no, no todo es lo mismo. Entonces, hay elementos que son de alta peligrosidad y de baja peligrosidad. Entonces, los elementos de alta peligrosidad son los que están ahí en estas condiciones, desde el Y1 hasta el Y45 y todos los elementos que lo constituyen. Y están los de baja peligrosidad, que son los del anexo 2, que eran los que tenían que ver con residuos domiciliarios. Bien, después tenemos esta ley 2214 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que regula la generación, manipulación, almacenamiento y transporte y disposición final de los residuos peligrosos. Está reglamentada por el decreto 2020 del 2007. Y bueno, básicamente lo que hace, recordemos que bueno, cuando hablamos de Argentina como país federal, es como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actúa como si fuera una provincia más. El país está dividido en provincias y cada provincia tiene un grado de autonomía frente a la legislación nacional. ¿Qué quiere decir eso? Existen normas nacionales que son las básicas y sobre eso, si una provincia o inclusive un municipio quiere seguir legislando y quiere hacer otra ley donde, por ejemplo, la ley nacional me exige tener un registro y de generadores y gestores de residuos peligrosos y unos protocolos, de repente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dice, yo respeto la ley nacional, pero voy a hacer otra que inclusive es superadora, ¿sí? O sea, que es aún más exigente porque nos parece que lo necesitamos y que por ahí podemos hacer algo más, que sea más sostenible, que proteja mejor al ambiente. Entonces ahí, por eso existen diferentes legislaciones provinciales, pero siempre se toma como base, como mínimo, mínimo la ley nacional. Entonces, esta ley respeta las descripciones hechas por el convenio de Basilea y lo que hace, bueno, promueve una gestión ambientalmente adecuada de los residuos peligrosos, promueve la minimización en cantidad y peligrosidad de los residuos peligrosos, promueve la recuperación, el reciclado y la reutilización de los residuos peligrosos. Fíjense cómo este último punto no estaba contemplado en los anteriores. Se prohíbe el abandono de residuos peligrosos, así como toda mezcla o dilución de los mismos que imposibilite la correcta gestión. El vertido o eliminación de residuos peligrosos solamente será permitido en las condiciones fijadas por la normativa ambiental vigente. Una de las cosas que yo noto es que en cada una de las leyes que hemos analizado sobre gestión de residuos peligrosos
ocurre que son cosas como muy escuetas, muy generales, y no llegamos a tener, o sea, como que se deja que el protocolo lo deben presentar las empresas que se encargan de la gestión de los residuos, y eso tendría que empezar a cambiar. O sea, si estamos hablando de un convenio que se firmó en 1989 y que se ratificó en Argentina en 1991, a mí sí me parece que tendría que haber una nueva, digamos, revisión de la norma y unos protocolos establecidos a nivel nacional. ¿Sí? Como si bien sabemos que las tecnologías han avanzado, pues también han avanzado las industrias y el tipo de residuos que se genera, tendrían que ser protocolos un poco más formales y más estrictos, no todo así como tan abierto de decir las normas vigentes. O sea, si me dicen que un residuo peligroso es aquel que puede generar daños a la salud y al ambiente, es como que todos los residuos son peligrosos y no es tan así. O por lo menos tendríamos que ver cómo lo definimos de un poco mejor, ¿no? Esto no termina de cerrar en muchos sentidos. Bueno, lo mismo, hay todo un registro de generadores, operadores y transportistas. La ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se condice con la ley nacional, están en línea. Está el certificado de gestión de residuos peligrosos, que es el instrumento que acredita en forma exclusiva la aprobación del sistema de gestión de los mismos y tiene una validez de 2 años. Hay una diferencia entre los transportistas y operadores de residuos peligrosos y los transportistas de residuos normales. Unos no pueden cubrir el trabajo de los otros. O sea, yo no puedo utilizar un camión diseñado o un automóvil diseñado, un contenedor diseñado para residuos peligrosos, llenarlo con residuos reciclables, porque entonces estaría disminuyendo la capacidad para tratar esos residuos que son peligrosos, y tampoco puedo verter residuos peligrosos dentro de contenedores para residuos domiciliarios, porque los estoy contaminando y los estoy haciendo ser peligrosos. Entonces tampoco va por ahí. Tiene que haber una inscripción, tiene que un registro donde van a mostrar cuáles son las tecnologías. Eso está en el registro de tecnologías de la ciudad, y ahí tiene que especificarse todas las normas destinadas a la recuperación, reutilización, reciclado, tratamiento y disposición final de esos residuos peligrosos, de acuerdo a quién, o sea, de acuerdo a qué tipo de residuos estamos tratando y a quién se le está prestando ese servicio. Bueno, entonces esta ley 154 de 1999, eh, pues salió en 1999, fue reglamentada en el 2001, regula todo lo que tiene que ver con manipulación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patogénicos. Aquí vamos a hablar específicamente de residuos patogénicos. Recordemos, significa que tienen la posibilidad de causar enfermedad, que provienen de actividades que tengan que ver con salud humana y animal. O sea, centros médicos, odontológicos, hospitales de todos los niveles de complejidad y clínicas veterinarias. Acá también hay algunos vacíos legales, ¿no? Si resulta que un animal muere dentro de una clínica veterinaria, eh, como que se tiene que hacer zoonosis, hay que ver si el animal puede llegar a representar un riesgo para la salud o no. Si era una mascota, normalmente las mascotas pues tienen todo su registro, todo su control de vacunación, etcétera. Entonces es como que la mascota se le da a la familia y la familia después la entierra o hace lo que quiera con él. Si son animales por ahí callejeros que no estamos seguros si están vacunados o no, hay todo un protocolo y normalmente terminan siendo incinerados. Pero si esos animales murieron en la calle porque los atropelló un vehículo, es como que no pasa nada, quedan ahí tirados y el potencial biológico, digamos, de infección sigue estando ahí. Eso también es otro pequeño vacío legal que va quedando ahí. ¿Qué pasa aquí con este tipo de residuos? Se amplía a lo que tiene que ver con elementos que se producen en jornadas, por ejemplo, educativas. Entonces ya no solamente hablamos de un hospital, sino de una facultad donde se estudia medicina. Eh, Hablamos de centros de investigación, hablamos de, bueno,
todo lo que tenga que ver con elementos que puedan llegar a presentar algún riesgo biológico y que se generen dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se describe a los residuos patogénicos como todos aquellos que tengan potencial de generar enfermedad a cualquier tipo de seres vivos, no solamente a seres humanos, y que puedan llegar a causar, digamos, daños en el ambiente, ¿sí? Siempre hablando de la salud o el ambiente. La idea es que el tratamiento traiga consigo eh, una estabilización y una desactivación de esos residuos, o sea, como que terminen siendo, pasen de ser patológicos a ser estables químicamente y que no tengan ningún tipo de peligro para el ambiente. Por ejemplo, elementos que se utilicen en procedimientos microbiológicos, ¿no? Cultivos de laboratorio, restos de sangre y sus derivados. Ahora todo el mundo habla de la donación de plasma, por ejemplo. El plasma se obtiene centrifugando la sangre, pues, y es como que lo que se aprovecha es el plasma y por ahí lo demás se descarta. Entonces ese descarte tendría que ser tratado como un residuo patogénico. Cada vez que nosotros vamos a un laboratorio y nos hacen pruebas de sangre, de orina, de saliva, todo esto, por supuesto, son residuos que pueden ser patogénicos. Restos provenientes de quirófano o de cualquier intervención médica como la hemodiálisis, por ejemplo, las personas que son pacientes hepáticos, los residuos provenientes de morgues, por supuesto que sí. Hoy en día también toma fuerza la prohibición de hacer experimentación con animales, pero cuando se hacía y lo que se sigue haciendo hasta ahora, pues también estamos hablando de animales que mueren en un laboratorio, sus excrementos, sus cosas, si se están utilizando animales, por ejemplo, para probar vacunas o ese tipo de cosas, pues deberían también ser tratados con esto. Por supuesto que todos los elementos de higiene y tratamiento de pacientes, o sea, ya hemos hablado bastante de las jeringas y de las agujas, pero por ejemplo, si se utilizó gasa para higienizar una herida, si se utilizó algún tipo de vendaje que quedó contaminado con sangre o con algún otro resto biológico, cualquier tipo de residuo que se genere en un área que sea de riesgo infeccioso, bueno, ahí está. Y lo de los animales que ya lo habíamos mencionado. Entonces, bueno, ese sería el símbolo que se utiliza para los residuos patogénicos. No, fíjense que no estaba en los símbolos que vimos anteriormente, que eran más de tipo de residuos como de riesgo más bien químico o inclusive de riesgos inflamables. Aquí estaríamos hablando de cómo si bien a nivel nacional ya lo dijimos, a nivel de la ciudad pues pasa lo mismo, tienen que tener un certificado de aptitud ambiental todas aquellas personas que trabajen en el sector de gestión de residuos peligrosos, transportistas y operadores. Por supuesto, los generadores tienen que hacer su manifiesto de qué es lo que están generando y por qué y cómo, pero las personas que se encargan de ese traslado tienen que hacerlo. Hay protocolos muy como complejos en cuanto a eso. Los operadores tienen que entregar a los generadores el certificado de eliminación de la condición patogénica, es decir, más allá de que los residuos logren desaparecer o no, por lo menos sí tenemos que saber que ya no son patogénicos, que ya fueron desactivados. Dijimos que un vehículo transportador de residuos patogénicos no podía ser utilizado para transportar residuos ordinarios, pues acá también hay una serie de protocolos, vehículos especiales que se usan para esto y también hay unas reglamentaciones. Las reglamentaciones van cambiando y se adaptan de acuerdo al tipo de residuo. Hay residuos que necesariamente para ser transportados tienen que ser refrigerados, otros no.
Entonces, otros tienen que ser más bien aislados, no refrigerados, pero sí aislados para que no haya herméticamente sellados, para que no haya evaporación o para que no haya otro tipo de situaciones. Entonces, ahí está. Por supuesto, la capacitación sobre, pues, para todos los operarios, para todos los circuitos, sobre el principio de precaución, aplicar siempre el principio de precaución y en caso de haber tenido algún siniestro, pues un protocolo de atención y por supuesto que estas personas pues deben también cumplir con una reglamentación que incluye desde su ropa de trabajo, sus utensilios de seguridad personal, eh, bueno, que sea cómodo, que utilicen ahora pues estamos como en furor con el tema de utilizar tapabocas, guantes y lo hacemos todos, pero esto es algo muy específico de los residuos patogénicos. Una pregunta interesante sería si los tapabocas son un residuo patogénico. O sea, nosotros estamos utilizando estos elementos que están ahí en contacto permanente con nuestra saliva y con nuestras secreciones nasales. Y más allá de si estamos o no contaminados con el COVID, deberían ser tratados como residuo patogénico. Sin embargo, todo el tiempo los encontramos tirados en la calle. Son muchas las fotos que circulan en las redes sociales donde vemos que en las playas de todo el mundo, así como hace unos años había invasión de botellas plásticas, vasos y otras cosas, hoy en día encontramos este tipo de residuos y si no tendríamos que empezar a llamar la atención sobre ese tema también, porque vemos que hay toda una legislación muy estricta. Hablamos de condiciones de higiene, de seguridad, de proteger el ambiente y más allá de la contaminación por, por, porque son plásticos y porque son elementos que no son fácilmente biodegradables, habría que preguntarnos si el hecho de usar tapabocas de uso descartables no tendría que también entrar en una regulación sobre cómo se van a descartar esos elementos. Es algo para reflexionar. Bueno, tenemos esta ley, la 747 del 2002. Acá se habla de cuáles son los métodos o sistemas que aseguran el total de la pérdida de condición de patogénesis de ese tipo de residuos y se hace una prohibición específica sobre la contratación por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para contratar empresas incineradoras que estén en otras jurisdicciones. Es decir, esto iba más o menos en consonancia con la ley de basura cero, que ya fue modificada, pero es decir, acá se habla de pues, la incineración como una técnica invasiva, nociva, más allá de que se cumple con el objetivo de eliminar la patogenicidad de los residuos, el hecho de incinerarlos es una técnica que puede llegar a poner en peligro otro tipo, o sea, puede llegar a generar otro tipo de contaminación, no contaminación biológica, pero sí emisión de dioxinas, furanos, ¿qué hago yo después con las cenizas? Entonces, digamos, esta ley, la verdad que esto es un aporte importante y pone a la ciudad autónoma de Buenos Aires en la búsqueda de tecnologías que sean más aceptables y más respetuosas con el ambiente, con la salud y con el ambiente. Acá vemos un ejemplo de gestión. Este link se lo voy a subir también a la carpeta para que lo vean. Es una empresa que se dedica a hacer gestión de este tipo de residuos. Aquí vemos más o menos como toda esta teoría que hemos visto el día de hoy llevada a un ejemplo más real. Estos son algunos modelos de gestión en España de empresas que están ahí. Fíjense que se llega inclusive, como la normativa es más estricta, entonces llega a ser más eficiente el tratamiento de residuos patogénicos que el residuo de residuos no peligrosos. O sea, acá vemos en rojo los residuos peligrosos y en amarillo, en naranja, los no peligrosos y vemos que en la mayoría de los casos termina siendo inclusive más alta la eficiencia para tratamiento de residuos peligrosos
Cuando hablamos de vertimiento, eh, estos estaríamos hablando acá de rellenos de seguridad y acá de rellenos ordinarios y acá vemos pues la incineración. Bueno, por ejemplo, en España se tiene información de que en el 2011 este sector llegó a generar 7.2 millones de toneladas de residuos y 0,7 millones de toneladas de residuos peligrosos. En el ámbito de los residuos peligrosos se destacaron químicos, que eran 0,4 millones de toneladas, y los equipos electrónicos y vehículos desechados 0,2 millones. Aquí tendríamos otro punto para analizar. Si decimos que el envase que se usa para poner un elemento que después se convierte en peligroso, por ejemplo el envase de un insecticida después pasa a ser un residuo peligroso, ¿qué pasa con los camiones que transportan residuos peligrosos? Aquí tendríamos que ver si esos contenedores también se convierten en un residuo peligroso o si hay formas de desinfectarlas. Yo creería que se pueden tratar de otra manera, pero hay que especificar unos protocolos. Bueno, acá vemos la bibliografía. Si quieren tener más profundización en el tema, chicos, ahí les dejo algunos links para que ustedes los consulten. Y esto sería todo por hoy.